Sociedad Bíblica de México presenta Dios habla mi lengua. No hay límites. La fe viene por el oír. Peregrinos y extranjeros. Niños en riesgo. Aprender y prevenir para crecer. Seguridad, protección y vida. Salud, sanidad y vida. ...500 razones para proclamar. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Agosto, mes de la Biblia. Sembrando palabras de vida. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús nos ofrece, poniendo a la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, entender e interactuar con la palabra de Dios. Actualmente preparamos publicaciones en formatos especiales para invidentes, sordos, niños en riesgo, migrantes, personal médico y de seguridad pública. También trabajamos para preservar el idioma de 16 grupos étnicos para la traducción de la Biblia en su lengua natural. En México vivimos problemas económicos, sociales, políticos, de seguridad y de salud que acechan a todos los mexicanos. Más de 80 millones de mexicanos necesitan una respuesta para su vida. Ante esto, la Biblia da consuelo, esperanza, paz, sana corazones, cambia vidas, restaura familias y engrandece naciones. Como dice la palabra en Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? En agosto, mes de la Biblia, estaremos transmitiendo en diferentes plataformas digitales mensajes, conferencias, participaciones musicales y testimonios. Te invitamos a seguir esta programación todos los días a las 10 de la mañana. Súmate a este gran desafío. Juntos podemos más. Sigamos adelante, sembrando palabras de vida. Y esto lo haremos para que ningún mexicano se pierda. Te esperamos, pues, en agosto, mes de la Biblia. Dios te bendiga. Preparen su ofrenda con tiempo para no quedar avergonzados. Damos gracias a Dios por permitirnos comenzar otra semana con nuestro programa Sembrando Palabras de Vida. Estamos gozosos en presentar las palabras de vida eterna, las Sagradas Escrituras. Nuestro deseo es que todos puedan tener acceso a ellas. Para cumplir con esta misión necesitamos de la provisión de Dios a través de las ofrendas. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 3 y 4, menciona que debemos tener preparada nuestra ofrenda.
Así que debemos recordar que la ofrenda es una forma también de adoración y reconocimiento a Dios, por lo que será de bendición para nosotros cuando la destinemos a su obra y a su palabra. Así damos comienzo a nuestro programa de hoy y también queremos invitarles a que permanezcan hasta el final. Ya tenemos lista la participación del licenciado Enrique Baldión. Él es director del Ministerio La Biblia en América Latina. Vamos a escuchar su mensaje. Que Dios les bendiga. Un saludo muy especial para la Sociedad Bíblica de México y para todos los pastores, las pastoras, los hermanos allí en México y en todo el continente donde nos están mirando. El mes de la Biblia se acerca y este es un mes tan especial. Yo amo tanto este mes porque es el mes donde la palabra de Dios, la Biblia, es donde tenemos que ponerla como faro allí para que pueda iluminar la vida de las autoridades, la vida de las iglesias, de la gente, de quien lo necesita. Les saluda el pastor Enrique Baldeón. Yo soy el director para Alianzas Estratégicas para América Latina de Bíblica. La Sociedad Bíblica Internacional es un ministerio que tiene más de 200 años de existencia, donde su única función es el poder dar la palabra de Dios a todo aquel que lo necesita y que la pueda compartir, vivir y predicar. En esta conferencia yo quiero hablar un poquito acerca de lo que significa y representa interactuar con la Biblia, la interacción con la palabra de Dios, algo que lo estamos dejando de lado hoy en día. Porque este es un desafío para la iglesia de hoy. Al empezar esta conferencia, yo quiero llamar a ustedes a que podamos abrir la Biblia. En Hechos del capítulo 8, el versículos 26 al 40 nos relata una historia fabulosa. A mí me encanta esta historia, porque es la historia de Felipe y el eunuco, o el etíope. En un lugar entre Jerusalén y Gaza, un eunuco etíope lee las escrituras hambriento de tener un encuentro con Dios. El eunuco no le faltan ni inteligencia ni devoción. Es un importante funcionario del gobierno, pero así como un secretario o ministro de Hacienda más o menos, recorrió cerca de 5,000 kilómetros de ida y de regreso para ir a adorar. Y lo mejor de todo es que compró un rollo del profeta Isaías. A pesar de tener una mente muy clara, un corazón dispuesto y un ejemplar de las escrituras en la lengua que sabía leer, el eunuco se siente turbado. No experimenta la iluminación instantánea, ni oye una voz mágica que le susurra al oído lo que esto significa. El encuentro del eunuco con la Biblia habría podido terminar allí si no hubiera sido por un discípulo amado, Felipe. Ungido por el Espíritu Santo, Felipe se aproxima al eunuco y le pregunta si entiende lo que lee. O como dijéramos hoy, ¿te aprovecha lo que estás leyendo? El eunuco responde lamentándose de que todo el esfuerzo que realizó será inútil si alguien no se lo explica. Felipe entonces hace por el eunuco lo que la traducción de la Biblia y la distribución solas no pueden hacer. Al comenzar con las palabras de Isaías, Felipe le cuenta la historia completa de la redención. Coloca todo dentro del contexto para ayudar al turbado eunuco. Pero más importante aún, la presencia de Felipe le permite al eunuco experimentar las escrituras tal como Dios lo había dispuesto originalmente, y esta fue en comunidad. Etiopía es hoy una de las civilizaciones cristianas sobrevivientes más antiguas del mundo. Hay quienes le dan crédito al etíope de haber sido el primero en llevar las buenas nuevas a su país. La lección que podemos encontrar en este capítulo 8 de Hechos es muy clara y tiene que ver con la interacción de la palabra de Dios. El trabajo de esta interacción no termina cuando alguien sostiene un ejemplar de las escrituras en sus manos. Si eso hubiera sido así, el eunuco, su destino y el de Etiopía
habría sido totalmente diferente. La traducción y la distribución no bastan. Transformar a las personas por medio de la palabra de Dios demanda una visión más audaz, más amplia y por supuesto más total. Hoy día, en pleno siglo XXI, disfrutamos de un acceso sin precedentes a las Escrituras. Sin embargo, nuestra superabundancia de Biblias no ha conducido a un aumento en la interacción con ella, ni ha evitado que la sociedad en su mayoría se haya alejado del cristianismo. Cada año en los Estados Unidos, las casas editoriales comerciales venden aproximadamente unos 25 millones de nuevas Biblias. En esta cifra no figura los millones de Biblias y porciones bíblicas que nuestro ministerio bíblico distribuye anualmente a nivel mundial. Según cálculos, 9 de cada 10 hogares estadounidenses poseen por lo menos una Biblia. El hogar promedio posee 2 Biblias. Pero hay una recesión espiritual. Con una penetración de mercado tan extensa, esperaríamos que la situación de la iglesia estuviera en un estado espiritual mayor. No obstante, a pesar de esta riqueza de Biblias, estamos experimentando una constante recesión espiritual que está carcomiendo tanto la creencia como la conducta. Las iglesias hoy en día están perdiendo terreno, no solo fuera del santuario, sino también dentro de sus propias filas, pero hoy tienen una gran oportunidad de ser iglesia. De alguna forma u otra, la pandemia nos vino a descubrir. Según una encuesta de Barna, realizada entre más o menos 800,000 asistentes a iglesias, dice: la interacción bíblica, es decir, aquella forma y manera de hablar con la palabra y compartir con otros acerca de la palabra, es la necesidad no satisfecha más grande de la iglesia de hoy. Casi 9 de cada 10 de los que respondieron esta encuesta dijeron que necesitaban más ayuda de parte de sus iglesias para entender la Biblia a profundidad. Ninguna otra necesidad espiritual sacó un puntaje tan alto. Sin embargo, los datos revelan una brecha muy grande en la interacción de la Biblia. Solamente 6 de cada 10 personas que asisten a las iglesias afirman recibir la ayuda que necesitan de ellas. Escasamente 1 de cada 3 siente que los cultos de sus iglesias incorporan suficiente enseñanza bíblica pertinente. Y apenas 1 de cada 5 personas se siente satisfecho con el grado de estudio bíblico profundo que experimentan en su iglesia. Si bien millones que asisten a las iglesias quieren interactuar con la Biblia a un nivel más profundo, poseer una traducción moderna y asistir a la iglesia no basta. La gente tiene hambre de interactuar. Si la iglesia de hoy falla en satisfacer esta necesidad, continuará declinando hacia lo insignificante y una recesión espiritual muy grande. Esto me hace acordar el libro de Nehemías, el capítulo 8, versículo 8, cuando él convoca al pueblo a la plaza y el profeta Esdras abre las escrituras y el verso dice: ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. ¿Será que no interactuamos con la Biblia porque no entendemos lo que dice la Biblia? Al entrar en este tercer siglo de ministerio, una nueva manera de articular nuestro mandato. Vidas que transformen a través de la palabra de Dios. Es tentador pensar que las vidas se transforman simplemente a través de la traducción y distribución de las Escrituras. De hecho, la traducción y la distribución son sumamente vitales, especialmente para los 350 millones de personas que todavía no tienen acceso a una versión de la Biblia en sus propias lenguas.
¿Tiene Biblia la gente? No es el único que debemos preguntarnos. A esta pregunta debe seguir una más importante todavía. ¿Qué clase de experiencia tiene la gente con la Biblia hoy en día? La interacción bíblica ha sido siempre crucial para la transformación. Después del exilio, Esdras convocó a los israelitas para que la leyeran públicamente la Torá. Sin embargo, no se conformó únicamente con la lectura del texto. En medio de la multitud, Esdras colocó a levitas cuyo trabajo era el de instruir a los israelitas en la Torá, es decir, con claridad e interpretación de la lectura. Esdras distribuyó la palabra de Dios mediante la lectura en voz alta. Posiblemente también la tradujo para ese público arameo hablante. De manera extraordinaria, la interacción siguió la traducción y a la distribución. Entendió que el proceso de transformación quedaba incompleto sin este tercer paso. Y estuvo convencido de que la interacción verdadera sucede mejor en la comunidad y no aisladamente con individuos. Pero hay algunos paradigmas que nosotros tenemos que cambiar. La lectura de la Biblia se ha estancado y el cristianismo está perdiendo su influencia en la sociedad. Es un hecho, a pesar del surgimiento de miles de mega iglesias en la última generación, es un hecho, a pesar del advenimiento de pequeños grupos, de horarios más flexibles de las iglesias y de formas de culto culturalmente pertinentes, es un hecho que la tecnología nos ha invadido. No obstante, como lo hemos visto, el deseo de interactuar con la Biblia sigue siendo formidable. Y hay evidencia creciente que sugiere que el resolver el código de la interpretación bíblica es un catalizador para el crecimiento de la iglesia. Antes de que esto suceda, sin embargo, hay 3 tendencias generales que debemos enfrentarnos. Número 1, este momento estamos leyendo la Biblia en fragmentos, a pedazos, el versículo del día. Son como píldoras que estamos introduciéndolas. Con el uso de las Biblias de referencia temática y de los correos electrónicos con el versículo del día, hemos parcelado la Biblia para que esté de acuerdo con una cultura lacónica y concisa. Número 2, estamos leyendo la Biblia sin tener en cuenta el contexto correcto de lo que estamos leyendo. Es decir, leemos un pasaje bíblico fuera de contexto. Tratando de hacer que la Biblia tenga pertinencia hoy, hemos soslayado el hecho ineludible de que se trata de un libro antiguo escrito por escribas antiguos que hablaban idiomas extranjeros y vivían en una cultura muy diferente a la nuestra. La Biblia se escribió para nosotros, aunque no fue dirigida directamente a nosotros. No es un libro fácil para interactuar con él, pero necesitamos leer en todo su contexto. Y tercero, hemos estado leyendo la Biblia de manera aislada, solos, sin interactuar con otros. Yo me siento muy triste porque hemos perdido en nuestras casas el culto familiar. Hemos perdido el hecho de orar cuando nos servimos los alimentos. Estamos perdiendo el hecho de orar con nuestros hijos cuando van a dormir porque no tenemos tiempo. Esta cultura y esta sociedad nos ha permitido absorber el tiempo en otras cosas menos en lo esencial. Por esa razón, muchas veces leemos la palabra de Dios de manera aislada y de manera sola. La Biblia se escribió en primer lugar para el pueblo de Dios en comunidad. Pero existen 3 C que yo les llamo de la interacción. La primera C es completa. Necesitamos una visión panorámica de toda la Biblia. Una lectura completa de la palabra de Dios. Número 2, el contexto, la segunda C. Necesitamos leer la Biblia con los ojos del primer siglo, aplicables a nuestro tiempo y a nuestras nuevas generaciones. Y número 3, la tercera C, es en comunidad. Necesitamos experimentar la Biblia en comunidad con otros lectores. Necesitamos tener un grupo de lectura. Necesitamos tener grupos de discusión de la palabra de Dios. Necesitamos abrir la palabra de Dios, leerla, compartirla, hablarla
y vivirla. Todos los días, una encuesta dice, todos los días, 900 personas por día en nuestras iglesias abandonan la lectura de la palabra de Dios. 4 de cada 5 de nosotros no estamos recibiendo la ayuda necesaria para entender la Biblia. Por eso estamos dejando de leerla. La interacción bíblica no es algo simplemente para hacer mejores Biblias o iglesias más grandes. Es acerca de revitalizar la manera en que la iglesia piense en sí misma y se sumerja en la Biblia. Así como tenemos campañas evangelísticas, debemos de tener campañas de lectura de la palabra de Dios. Campañas de interacción con la Biblia. A mí me encanta, una vez yo vi en una de las ciudades de América Latina, en una iglesia que decía, aquí se lee la Biblia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bendición! Porque esa debe ser nuestra realidad. Al enfrentarnos a estos paradigmas fundamentales de que estamos solamente leyendo a pedazos, fuera de contexto y solos, tenemos una oportunidad única que se presenta en nuestra generación hoy. Es idear una estrategia de interacción que sea más auténticamente bíblica, culturalmente más convincente y catalizadora de un crecimiento significativo de la iglesia. Hoy estamos viviendo tiempos interesantes, caracterizados por el surgimiento del deseo de tener la interacción auténtica con la Biblia. Ya hemos visto las primeras señales del movimiento de regreso a lo básico, el regreso a la Biblia. El tiempo dirá si este movimiento tiene la anchura y la largura para convertirse en un fenómeno global. Pero el Ministerio de la Sociedad Bíblica Internacional y la Sociedad Bíblica de México creemos que el Espíritu Santo se está moviendo a través de la palabra de Dios. Como dice el texto de Juan capítulo 3, verso 8, el viento sopla por donde quiere, dice Jesús refiriéndose al Espíritu Santo. No hay ninguna organización que pueda iniciar o controlar el movimiento del Espíritu. Pero al mismo tiempo, Dios se asocia con agentes humanos para que su voluntad se cumpla. El Espíritu Santo claramente se movía en la historia de Eunuco el etíope. Aunque ungió al discípulo Felipe para que fuera el catalizador humano de la interacción bíblica. Al igual que Felipe, nosotros como iglesia tenemos la oportunidad que se da en una generación, en esta nuestra generación, de convertirnos en catalizadores de la interacción con la Biblia. Con la bendición de Dios y con la riqueza tanto de historia como de recursos, estamos posicionados de una manera singular para izar nuestras velas y aprovechar el viento que sopla en nuestra dirección. Al final, lo que realmente estamos preguntando es esto: ¿qué les pasaría a nuestras iglesias si la palabra de Cristo habitara en nosotros con toda su riqueza? Colosenses 3:16 dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo, con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. En esta conferencia hemos plasmado la falta de interacción dentro y fuera de la iglesia. Hemos propuesto una respuesta claramente definida a la pregunta ¿qué significa interactuar a profundidad con la Biblia? Creemos firmemente que nuestras respuestas son las 3 C de la interacción bíblica. Completa, necesitamos leer completa la Biblia. Contexto, necesitamos leer el contexto histórico de la palabra de Dios y necesitamos estar en comunidad, interactuando con la Biblia. Esto marcará un impacto revolucionario en la iglesia. Ahora nos encontramos ante una puerta abierta. Si bien no es posible saber todo lo que necesitamos hacer para aprovechar esta oportunidad, pero debemos por lo menos comenzar por dar 2 pasos muy importantes. Número 1, debemos abrazar la transformación bíblica como nuestra meta misionera total y la interacción bíblica como una nueva estrategia vital para lograr transformación. Y número 2,
Debemos redescubrir y reimaginar nuestra relación con la iglesia en todo el mundo hispano. La iglesia es el organismo vivo que está siempre presente y por eso es la voz más poderosa para la difusión de la interacción con la Biblia. Este esfuerzo es enorme y crítico para la evangelización y el discipulado en este siglo XXI. Nuestro éxito ayudará a las comunidades redimidas a practicar con maestría el arte de una auténtica interacción con la Biblia. Así entonces podremos transformar el mundo. Agosto, mes de la Biblia, mes de la palabra, y celebramos este mes. Que al abrirla nos hable y nos permita no solo compartirla, sino interactuar con nuestra familia, con nuestra comunidad. La Sociedad Bíblica de México, la Sociedad Bíblica Internacional, estamos empeñados en este trabajo, pero necesitamos de su ayuda para seguir adelante. Y en pos de ayudar a que la Biblia sea catalizadora de la iglesia y de aquellos que lo necesitan, sus donaciones y apoyos son muy importantes. No dejes de orar por estos ministerios, que su única misión es vidas transformadas a través de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias al licenciado Enrique Valdión por compartir estas palabras con nosotros. Le damos gracias a Dios por su vida y porque nos permite proclamar su palabra. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene Castro, directora de Enforo Mujeres con Discapacidad Visual. Vivo la discapacidad visual desde hace 6 años por glaucoma juvenil severo. Cuando yo pierdo la vista dije, ya no voy a poder leer la Biblia. Cuando yo aprendí braille, me gustó mucho saber que no nada más iba a poder leer cualquier literatura, sino específicamente el libro de libros que es la Biblia en braille. Las personas ciegas podemos cambiar nuestra vida una vez que tenemos ese contacto directo con la palabra de Dios. Si requieres de ese apoyo en el que tú sientas esa paz, esa palabra que Dios siempre tiene preparado para ti y que te dice que no estás solo, que Él siempre va contigo a donde quiera que tú vayas, que te acompaña tu bastón, sí, ciertamente, pero sobre todo te acompaña su presencia. Para todos aquellos, gente que tiene la posibilidad de donar, no dejen de hacerlo, porque para nosotros es muy importante contar con estos medios para seguir creciendo espiritualmente, seguirnos fortaleciendo. Lo que ustedes están sembrando el día de hoy para las personas con discapacidad visual les puede cambiar la vida en la tierra y en la eternidad. Este es un momento para elevar y expresar nuestra gratitud a Dios por medio de la alabanza. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Su
Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Oh. Jorge Lozano, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco, somos el pueblo de Dios. Sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo. Somos un pueblo especial. Muy especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Cante con nosotros, llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. Agradecemos a Dios por tan hermosa interpretación. Continuamos. Ya está lista la participación del pastor Abdiel López, representante de Faith Comes by Hearing en América Latina. Vamos a escuchar su mensaje. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Mi nombre es Abdiel López, soy el director regional para América Latina del Norte del programa La Fe Viene por el Oír.
Y me da mucho gusto poder compartir con ustedes en esta oportunidad esta reflexión acerca de la palabra del Señor, especialmente en los eventos que se dieron en el capítulo 6 de San Juan, y luego vamos a movernos a un ejemplo más en el Nuevo Testamento. Déjenme comenzar haciendo esta lectura y pensar en la palabra, las palabras que dan vida o la palabra de vida. Dice San Juan capítulo 6 versos 67 y 68. Le voy a leer primero esta versión, que es la Dios habla hoy, y dice de esta manera: Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Este es un diálogo que nos va a hacer reflexionar por lo menos 3 cosas puntuales que le voy a mencionar en un momento. Pero me gustaría compartir con usted una traducción personal acerca de una versión en inglés que se llama El Mensaje. Y me interesa para que podamos captar el contexto y entender lo que se va a decir acá. Dice en esta versión de esta manera: después de esto, muchos de sus discípulos se fueron. Ya no querían estar asociados con él. Entonces Jesús le dio la oportunidad a los 12 y les pregunta: ¿también ustedes quieren irse? Maestro, le respondieron, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida real, de vida eterna. El comentarista Roberto Coleman, en su libro Plan Supremo de Evangelización, dice que a Jesús realmente no le interesaba tanto las multitudes de curiosos ni los muchos que se habían alejado. En este momento donde ya se habían ido algunos por lo fuerte que era la palabra, unos pocos se quedaron. El Señor no estaba preocupado por los que se fueron. Su atención principalmente estaba puesta en los 12, pues había enfocado su ministerio mayormente en ellos. Y realmente lo que estaba por venir dependía de ellos, de que ellos llevaran adelante el reino en la tierra. Él, como en casi todas las cosas que hace Dios, no tenía un plan B, no tenía otro plan en caso que ellos fracasaran. Por eso Coleman dice que para Jesús este fue el momento más dramático y crítico en su ministerio terrenal. En esta ocasión parece que quedaban pocos alrededor de Jesús y él se dirige a los 12, e incluso acá se incluía a Judas Iscariote. Les dio a todos la oportunidad de irse con los demás discípulos. La puerta estaba abierta. Y la pregunta se inicia en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento con una partícula de negación, una partícula griega de negación, la palabra me, y esta palabra anticipa una respuesta negativa. No, también vosotros decíais iros, podría decirse una traducción más tradicional, y cuando usa vosotros lo usa de una manera muy enfática. Es como que Jesús les dijera: bueno, ¿quieren irse? ¿Quieren irse? Y la forma tan especial en que el apóstol Pedro responde es muy importante con esta confesión que hace, que ya les leí al principio. Se compara con sus mismas palabras allá en Cesarea de Filipos, que la Biblia lo ha escrito antes. Esta confesión de Pedro incluye 3 razones lógicas por las cuales los 12 no le iban a abandonar, siendo en este caso Pedro como el vocero del grupo. La primera, dice en efecto: Señor, no hay opciones, no hay otro como tú, ¿a quién podríamos ir? Anticipa la respuesta: no hay otras opciones. La segunda, confiesa que la enseñanza de Jesús tiene todo lo que necesitan, pues conduce a la vida eterna. Y en la traducción que yo leí al principio dice vida real, vida eterna. Y es importante que entendamos esa propuesta de palabras de vida, porque queremos hablar sobre sembrar palabras de vida. Y en la tercera opción, confiesa que ellos habían comprobado, les constaba a ellos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Los 12 tuvieron que tomar la decisión de seguir a Jesús
con la certeza de que no había otra opción, con la certeza de que sus palabras, sus enseñanzas son las únicas que conducen a la vida eterna. Ellos lo comprobaron y eso fue lo que impulsó a cumplir la gran comisión que luego recibieron allá en Mateo 28, 19 al 20. Es interesante cómo los discípulos son expuestos o son puestos a prueba para expresar lo que realmente creían. No fue para todos. Si recuerda el contexto, se va a dar cuenta que muchos se fueron, huyeron, no quisieron, no aguantaron. Y Jesús todavía les propone a sus discípulos: ¿quieren irse? Dijeran mis amigos colombianos: bien pueda, siga. Pero él les estaba haciendo un desafío porque esperaba la respuesta. Como le dije, no había otro plan, porque él siempre cumple con su propósito. Entonces, esta tarea, desde este entonces, cuando descubrieron que eran palabras de vida eterna, cuando entendieron que era el Mesías, cuando entendieron que no era otra opción, les dio el compromiso sólido para lo que estaba por venir, para la misión que recibirían un poco más adelante. Y déjeme decirle esto: esta tarea continúa, no terminó, sigue hasta el día de hoy. Hoy usted y yo, los que hemos creído, los que hemos conocido a ese Jesús, los que hemos conocido esa palabra, los que hemos conocido ese entender de Dios, seguimos con la tarea, debemos seguir, somos desafiados a seguir. Y es necesario un principio muy importante: este es un trabajo en equipo, no es un trabajo de una persona. No estaba hablando Jesús y Pedro, estaba Jesús y los 12. Era un equipo el que se iba a preparar para salir. Entonces, acá hasta Judas estaba incluido. Conforme el cumplimiento de esta tarea se fue dando y fue creciendo, porque la orden que recibieron es: vayan por todas las naciones, a todas las etnias, a todos los grupos étnicos del mundo, vayan por todo el mundo, dice una versión cuando traduce en Marcos 16:15. Conforme va creciendo el avance en la misión, las necesidades también van creciendo. Y es por eso que se necesita el apoyo del cuerpo de Cristo. Se necesita el compromiso de aquellos que han entendido estas tres cosas. No hay opción. Estas palabras tienen vida eterna y Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y en este avance de la misión, que no se puede hacer solo, se necesita crear conciencia en el cuerpo de Cristo para que participe de la misión. Y para eso quiero hacer referencia a una porción de la Escritura allá en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Del verso 2 al verso 5, en la versión de la traducción, en la traducción o versión Dios habla hoy, dice un resumen más o menos de esto. No está todos los versículos, pero me interesa resaltar esto y se lo voy a leer a continuación. Dice el apóstol Pablo: porque ya conozco su buena voluntad. Siempre digo con orgullo a los de Macedonia que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, han estado dispuestos a ayudar. Póngale atención a esta palabra: dispuestos a ayudar. Y la mayoría de los de Macedonia se han animado por la buena disposición de ustedes. Otra vez, dispuestos a ayudar, la buena disposición de ustedes. Les envío a estos hermanos para no quedar mal al sentirme tan orgulloso de ustedes cuando hablo de este asunto. Es decir, prepárense, estén preparados, no sea que algunos de Macedonia vayan conmigo y encuentre que ustedes no lo están. Eso sería una vergüenza para nosotros que hemos tenido tanta confianza en ustedes. Por ello, nos ha parecido necesario pedir a estos hermanos que vayan a visitarlos primero y que los ayuden. Así como los discípulos fueron en su momento desafiados por el Señor y les dice: ¿quieren irse ustedes también? ¿Qué quieren hacer? Y ellos responden de estas tres maneras que yo ya le mencioné, diciendo: no hay otra opción. Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Redentor. Ante eso, ellos tuvieron la disposición de quedarse ahí.
Ahora, usted y yo estamos desafiados a tener la disposición de apoyar un mover que alcance o que permita alcanzar la misión. Déjeme ponerle un poquito en contexto con lo que estamos hablando aquí en el capítulo 9, que es lo que le leí, el capítulo 9 de 2 Corintios. Del capítulo 8, la iglesia de Macedonia son destacados como ejemplos para motivar a los corintios. Pero acá en el capítulo 9 se presenta una recomendación al grupo entero de iglesias, porque eran las iglesias que estaban en Acaya, donde se congregaban muchos hermanos que en la Biblia no están identificados por nombre, solo habla de los hermanos de la iglesia que estaba en Acaya, que era una región un poco amplia. Y debemos recordar en medio de esto dos cosas importantes. Uno, la iglesia en Corinto es el enfoque principal de la carta que Pablo escribe acá. Se dirige, como dice el capítulo 1, verso 1, a todos los santos que están en toda Acaya, a ellos. La segunda es la línea de razonamiento y ciertas palabras clave que enlazan irrevocablemente los capítulos 8 y 9. Por ejemplo, lo que dice en los versos 23 y 28 del capítulo 8, dice: de Tito puedo decir que es mi compañero y que trabaja conmigo para bien de ustedes, acerca de los otros hermanos que son enviados de la iglesia y que honran a Cristo. Otra vez una palabra importante: honran a Cristo. Y para que las iglesias lo sepan, muéstrenles ustedes que verdaderamente los aman y que tenemos razón al estar orgullosos de ustedes. ¿Orgullosos de qué? Habla el apóstol Pablo. Orgullosos de esa disposición, de que han visto la necesidad allá, después de haber sido convencidos en su relación con Dios, han visto la necesidad y están en la disposición de aportar, de apoyar, están enviando una ofrenda para apoyar las necesidades que estaban allá. Por otra parte, vuelve a dirigir el enfoque de sus lectores, acá el apóstol Pablo, a la ofrenda. Y aunque el autor admite que eso ya lo ha hablado antes, pero le recuerda que va a enviar representantes, el cuidado, la administración de los recursos, para asegurar que los de Acaya lleven a feliz término ese proyecto de ofrendar. El apóstol está tratando un tema delicado, de modo que su introducción al tema es bien indirecto, delicado. A modo de introducción, trata de hacerlo de una manera muy pertinente, lo voy a decir de esa manera. No es su propósito dar órdenes directas, porque no es como una orden o una demanda, es, por eso le mencioné desde que comencé a leerle, disposición. Es importante esa palabra. Su modo positivo de abordar el asunto pone en evidencia que está consciente de la pronta disposición de los corintios. Hoy lo que queremos invitarle a usted y que queremos convocarle a usted a esa pronta disposición, que es la que se necesita en el cuerpo de Cristo para que la gran comisión sea obedecida y realizada en cada generación. Hoy es el día para apoyar una causa que provoque que la palabra de Dios sea leída, sea escuchada, sea vista, sea entendida por todos en el idioma que cada uno entiende. Por ello hay que traducirla, hay que publicarla, hay que distribuirla. Todo esto lleva costos que no son fáciles de conseguir, pero si trabajamos en equipo, lo podemos lograr. Por eso, pensando en esto, sabiendo que usted está convencido, que no hay otra opción, que usted está convencido que son palabras de vida eterna, que usted está convencido de que Jesús es el Señor y el Salvador, en ese sentir le provocamos, le invitamos a estar dispuesto, queremos sacudirlo para provocar su disposición a apoyar una causa. Déjeme contarle, por ejemplo, que más de 1 millón de personas reciben las Escrituras como cumplimiento de esta misión. Este año se están continuando preparando publicaciones en formatos especiales para todas las audiencias. La Sociedad Bíblica está trabajando en todo este proceso. Estas audiencias incluyen los casi 12 millones o más de 12 millones de personas que hablan idiomas autóctonos, como los choles, tojolabales, purépechas, totonacos, mazatecos, chinantecos, zapotecos y mijes. En fin, más de 80 millones de personas
son las que necesitan una respuesta para su vida. Necesitan palabras de vida. Más de 80 millones necesitan conocer esas palabras que convencieron a los discípulos y que les provocaron la disposición para alcanzar a otros. Esas palabras que tocaron a los de Acaya para levantar una ofrenda y cumplir con la gran comisión. Por eso en esta oportunidad el desafío es, y la invitación es, a que usted se sume a este gran esfuerzo. Juntos podemos sembrar palabras de vida. Le invito a estar dispuesto a dar un donativo y sumar en la causa bíblica para que ningún mexicano se pierda. Seguramente por acá van a aparecer los números de cuenta y la forma en que usted puede hacer un donativo en este mes de la Biblia para apoyar la causa bíblica y que esos 80 millones de personas puedan recibir la palabra de Dios en su propio idioma. Recuerde, el Señor convocó a sus discípulos, ellos respondieron. Hoy usted es convocado. Por eso hoy queremos sacudirlo y sacudir la disposición suya después de este convencimiento para participar y apoyar la causa bíblica. Hoy, en el mes de la Biblia, es una buena oportunidad para que usted haga un aporte que ayude a sembrar palabras de vida y, como repito, para que ningún mexicano se pierda. La decisión es suya. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias al pastor Abdiel López por compartir su mensaje. Continuamos. Toda discapacidad nos trae un replantearnos. Y si bien es cierto que en el tema de la discapacidad visual hay muchas cosas que no podremos hacer, pero no así para la lectura, para el aprendizaje, ni para compartir. Porque aún y en esta discapacidad, cuando menos a mí, Dios me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas. Parte del replantearnos es eso. ¿Cómo puedo yo ayudar aún desde la discapacidad? Tengo en mis manos una Biblia en braille. Y así como nuestro dedo va recorriendo y nos va dando una lectura, vamos aprendiendo, vamos leyendo a través del tacto, también en nuestro corazón la palabra de Dios va creciendo. Y poder sentirlo en nuestras manos, poder palpar, tocar esto que es palabra de Dios y estar escuchando, sintiendo la palabra tangible, porque nunca fue tan tangible, al menos para nuestras vidas, la palabra de Dios. Agradecemos mucho tu compañía en el programa de hoy. Estamos agradecidos con Dios por la vida de nuestros conferencistas, quienes nos han mostrado las verdades de la palabra y las bendiciones que recibimos cuando damos.
El llamado de Dios es maravilloso porque nos desafía a sembrar. Sembrar la palabra de Dios en la vida de quienes más lo necesitan. Este mensaje de amor y salvación que cambia corazones, que transforma familias, que da luz, verdad y vida. Sembremos juntos la palabra de vida. Sé parte de esta gran misión. Tomemos acción, sembremos con nuestro donativo para que más personas puedan conocerle. Si has decidido realizar tu donativo, lo puedes hacer por 3 medios diferentes. Visitar nuestras sucursales ubicadas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y Tapachula. También puedes dirigirte a nuestra cuenta bancaria para realizar un depósito o transferencia. Aquí en pantalla aparecerán los datos bancarios. O bien visitar nuestra página web www.sbm.org.mx y conocer todos nuestros proyectos. Siempre tienes la oportunidad para sembrar. Hazlo hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el día de mañana.